Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy estamos con el recién renunciado senador, ex senador y ex presidente por 2 periodos, Julio María Sanguinetti. Gracias por estar. Y acá estoy en La Mira. En La Mira, en La Mira. ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la renuncia es al Senado, ha dado lugar a muchos comentarios. Para mí era un trámite ya anunciado porque usted lo sabe, porque lo había dicho antes de la elección incluso, que no iba a estar mucho tiempo en el Senado. Entonces era un trámite ya pensado, pero justo se paraleliza lo de Mujica y como de algún modo somos dos estereotipos de la vida política en condiciones opuestas, se generó esa dicotomía que, bueno, creo que la presidenta con buen criterio dijo vamos a hacer una sesión que pueda ser en fin, un ejemplo republicano, y se hizo y creo que fue una buena cosa. Ese abrazo, ¿no?, que recorrió el mundo porque lo levantaron, sobre todo en los países vecinos, están enfrentados y nos ponen de ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto camino hubo que recorrer para que 2 hombres que estuvieron tan enfrentados, en posiciones tan enfrentadas, ¿no?, terminen dando esa señal que en el mundo nos puede funcionar como una buena imagen, pero adentro de casa sabemos que las diferencias del pasado nos siguen dividiendo, ¿no? Pero eso es otra cosa, nos siguen dividiendo como nos pueden dividir tantas otras. La historia nuestra es esa, los enfrentamientos de Rivera y Lavalleja, por decir algo, ¿no? O de Flores y de Oribe, y luego sus reconciliaciones posteriores. Esa es nuestra historia. Siempre hubo reconciliaciones. Cuando en el 51, después de una tremenda guerra, del 9 años de sitio a Montevideo, se firma la paz, sin vencidos ni vencedores. Bueno, había vencidos. Pero bueno, entonces esa fue la historia. Y por eso, insisto en la idea, con Mujica somos adversarios, en algún momento fuimos enemigos. ¿Usted ubica la gesta, o llámele como quiera, Tupamara, al nivel de aquellas guerras? No, porque los tiempos históricos son distintos. No, claro que pero sí. Fue el lenguaje de las armas. Ajá. En una época en que ya no era normal el lenguaje de las armas. Ese es el punto. Claro. Porque antes el lenguaje de las armas era la lógica de la política. ¿Quién era el más caudillo? El que ponía más gente atrás. Sí, sí. Y más lanza. Era el Uruguay civilizado ya. Y eso es lo que produjo algo tan traumático. El movimiento Tupamaro fue muy traumático en la vida social, la vida del Uruguay, por eso mismo, porque era algo extemporáneo, que nacía en función de un fenómeno extraordinario como había sido la Revolución Cubana, en el 59, que generó esa ola de guerrillas que a su vez luego tuvieron su respuesta en una ola de dictaduras, ¿no? Y todo eso era parte de una guerra fría que no veíamos entonces, pero que en realidad era un telón de fondo de toda esa situación. Entonces, era el momento aquel, la palabra mágica, la revolución, la revolución. Bueno, y acá se largan en un lugar donde el propio Che Guevara había dicho 2 años antes, señores, conozco toda América Latina, este es el país más democrático, conozco bien toda América Latina, cuidado con las armas, se sabe cuándo se tira el primer tiro, no cuando se tira el último, acá hay muchas cosas para cuidar. Eso dijo el Che Guevara, pero los muchachos no lo oyeron y siguieron para adelante. Sí. Y luego ocurrió lo que ocurrió. Sí, y ahí vino toda esa dialéctica infernal que terminó en un golpe de Estado. Y luego viene la etapa de la paz. Muy bien. Y sí, nosotros fuimos enemigos, en ese tiempo éramos enemigos, porque cuando hay una guerra es enemigo. Luego, felizmente, los tupamaros se reciclaron, entraron a la vida política, que fue una buena cosa, tuvieron el inesperado éxito que lo produjo esa capacidad de comunicación insólita o inesperada de Mujica, y ahí pasamos a ser adversario político, que seguimos siéndolos, pero me parece que lo importante es decirle a la gente que el enfrentamiento, la discusión, tiene algunos escenarios
donde también tenemos que convivir. Está claro. Entonces viene y te dice, no falta el que dice, sí, ustedes se abrazan y después se pelean. Sí, por supuesto. Esa es la democracia. Saber pelear, saber discutir y también saber acordar. Ahora vamos a hablar del tema democracia y enfrentamientos, pero por lo menos brevemente, estas cosas de las últimas horas. Cuando Vázquez era presidente, usted se reunió con Carlos Díaz, el comandante del ejército. Y Vázquez lo removió a Carlos Díaz. Y usted en aquel momento calificó de exagerado la medida de Vázquez, ¿verdad? ¿Le parece ahora que es exagerada la medida de Larrañaga de remover al jefe de policía? Ni me parece ni me deja de parecer, porque depende del modo de relacionamiento de cada jefe con sus subordinados. Depende de eso. Y en función de eso es que hay que juzgarlo o entenderlo. Yo personalmente creo que Larrañaga es un buen ministro. Hacía años que no veía un ministro poner la cara, reconocer aciertos y errores, enfrentar las cosas. Y bueno, y dentro de 3 o 4 años veremos cuánto buen ministro fue. Porque también hay mucha aceleración en estas cosas, ¿no? En 6 meses no hay ni éxito ni fracaso, partiendo además de una situación tan negativa como la que se partió. De modo que veremos cómo sigue. Para seguir hablando del tema de la seguridad, ¿usted sinceramente cree que este gobierno va a tener mejores resultados en la seguridad pública? Mire, yo creo que sí, porque para enfrentar claro y fuerte está enfrentando al narco internacional, que el otro lo dejó venir. No. Nunca lo asumió, no, sí señor. No diga eso. Sí, bueno, yo lo digo. Usted tuvo como director de la Brigada de Drogas, usted tuvo como director de la Brigada de Drogas al señor Roberto Rivero, que fue el iniciador de una estirpe de policías y de un modo de trabajo que siguieron dando frutos durante el gobierno del Frente. Lo conozco perfectamente, lo conozco desde que estaba en Colonia. Por eso. Antes de que fuera tal. Conozco perfectamente. Y también usted recuerda que cuando usted estaba hace ya mucho tiempo en la radio, un día usted y Ponce le llamó la atención que yo hubiera escrito La droga, un artículo en El País, porque me veía venir una cosa muy dramática en el país, y se vino. Sí. Y se vino. Y al amparo de un gran permisivismo que hubo con todo el tema de la droga, es que también se nos instaló el narco internacional. No solo la droga local, digamos, por decirlo de algún modo. Fue así, se nos instaló eso. Por eso le digo, si en 4 años el narco internacional desapareció del escenario uruguayo, seguiremos bancando lo que pueda hacer la situación de droga de un mercado de consumo que todavía exista, que en eso también tenemos un enorme déficit, porque toda la generación joven no cree que la marihuana sea negativa en ese aspecto, y haga daño para la salud. En ese espacio no voy a entrar. En el otro, yo le puedo decir que dedico buena parte de mi tiempo a estudiar el tema del fenómeno de la droga. Yo lo veo. Y no voy a entrar a discutir con usted porque sabemos que tenemos posiciones diferentes, pero sí me interesa que usted visualiza, porque usted siempre ha sido un hombre que ha identificado y ha escrito sobre los riesgos o las acechanzas de la democracia liberal, ¿verdad? ¿Cómo no? Usted advierte, porque la gente no lo advierte, es evidente que no advierte, y mete al narcotráfico en el mismo bolsón de la delincuencia común. ¿Usted advierte que podemos ir hacia un camino en el que el narcotráfico se puede convertir en un debilitamiento de la democracia, como pasó en Colombia, como pasó en México? Mire, no igual, porque las situaciones son distintas, pues en Colombia hay producción, y acá no hay condiciones de producción, que decir que estamos en otra cosa, estamos en un lugar logístico el narco. Logístico en el transporte, logístico en lo financiero, es otro esquema. Pero sí empieza a ser un factor, porque introduce factores de corrupción, va a empezar muy fuertes, que los puede introducir en la policía, en las aduanas y aún en las Fuerzas Armadas. Y en la política. Y en la política ni hablar. No tanto como en Colombia, porque allí ya la instalación es territorial. Los montos son no solo los montos, los lugares. O sea, que sí puede ser un factor. Sí puede ser un factor. Y por eso mismo hace ya bastante tiempo que usted me está oyendo hablar de esto.
porque veo eso. Y a mí me preocupa sobremanera, pero muchísimo me preocupa, que la juventud no tiene conciencia. El alcohol sabemos cuánto sirve y cuánto el exceso complica. El cigarro lo sabemos. Cuando yo iba al liceo no sabíamos que era cancerígeno, al revés. Fumábamos para sentirnos más adultos. Hoy la marihuana, le aseguro que de 20 para abajo no hay uno que asuma de que hay daños posibles en la salud. No lo asumen. ¿Por qué? Porque tampoco se les ha explicado, porque se resume muy fácil. No, pero ¿cómo? Si es legal, pero además la produce el Estado, la vende el Estado, ¿cómo va a ser delito? ¿Cómo va a ser daño? ¿Cómo va a ser maligna? Sin embargo, es maligna. Y acá tenemos un gran agujero que a mí me preocupa mucho, porque eso se emparenta con muchas cosas de la pobreza, con muchas cosas del delito, con muchas cosas de tal. Bueno, los chiquilines estos del INISA o los del INAU, el 90% son todos adictos. Sí, ¿no? En las cárceles también, En las cárceles de adultos también. También, ni hablar. ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hemos llegado? Porque otra acechanza que hay para mí de la democracia es esta fractura social entre sectores acomodados, digamos, de la sociedad y los sectores marginales, donde se ha generado desde hace mucho tiempo una nueva cultura, donde se pierden ciertas referencias y no nos reconocemos en el otro como un igual. Bueno, mire, no tiene la magnitud de otros lugares, en el sentido de la famosa grieta, como hablan en la Argentina, ¿no? ¿Sí? ¿Usted le parece que no? No, porque cuando se habla de la grieta en la Argentina, se habla además de dos modos incluso que se traducen hasta la política. Bueno, yo después quiero eso. No nos hablamos, no hay puente. Pero ¿cómo puede haber un límite si estamos hablando de tipos que desenfundan y le pegan 50 tiros? Está bien, pero cuando hablamos de grieta hablamos de otra cosa. ¿De qué hablamos? No, en la Argentina cuando se habla de grieta, pero acá, se habla de grieta social y política. Pero acá también se está generando. Perdón, acá es otra cosa. Yo hace mucho tiempo que lo advierto. Y siempre digo, las viejas tres categorías que podía decir, pobres, ricos y medios, y que el crecimiento de los medios fue lo que desarrolló entre 1880 y 1940 la gran democracia uruguaya. ¿Eso se perdió? No, no se perdió. La clase media uruguaya sigue siendo la base. Lo que ocurre es que al lado, a lo que llamamos pobres, o sea, gente de bajos ingresos, gente con acceso limitado o insuficiente a bienes imprescindibles, hay esa clase marginal. Porque el pobre tenía los mismos valores de todo el resto de la sociedad, quería llegar al medio. No es que no quería llegar al medio. Este otro siente que la sociedad lo agrede, él agrede a la sociedad y entramos en un circuito muy complejo, del cual solo podemos salir, naturalmente, con una vigorosa acción educativa y social del Estado, no hay ninguna duda. ¿Es lento? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es costoso? Sin duda. ¿Se ha venido haciendo en los últimos, no quiero entrar, en los últimos 50 años, se ha venido haciendo eso? Porque la inversión social de Uruguay siempre fue muy alta, siempre, en todos los gobiernos. Fue muy alta y sigue siendo muy alta, y eso es lo que ha sustentado la clase media. Eso es lo que ha impedido que mucha gente cayera. Que lo que llaman el sector vulnerable de la clase media cayera a la pobreza. Ahí va. Y eso es lo que ha permitido ese sector de clase media con los mismos valores de toda la sociedad. Está claro. De respeto pero a la ley, los de abajo, los marginales. Pero no es que sea abajo, yo diría es al costado. Está bien, al costado. Porque de repente el policía que lo persigue es bastante más modesto y más pobre que el pequeño narco del barrio al cual corre. ¿Pero usted admite la posibilidad de que ese sector esté perdido? No, ¿cómo vamos a bajar los brazos en una democracia? Nunca bajar los brazos. Bajar los brazos nunca. Ahora, que es difícil, sí. Que es difícil, sí. Un muchacho que a los 20 años tiene 6 homicidios, ¿no? Y esto no es de un caso. El tema quizá no es un caso. Todos los días vemos... pero en ese caso que tenemos que hacer un campo de concentración, meterlos todos ahí adentro. Yo no tengo la solución. Yo no tengo. Bueno. Pero decir que ese tipo es rehabilitable. Yo sé que es muy difícil, pero de repente lo podemos correr desde el otro ángulo. Porque esto empieza en el padre. Sí. El abuelo, el bisabuelo. A veces no, tanto no. Porque esto es una cosa muy de los últimos años.
Eso, lo que tenemos que impedir es la reproducción del fenómeno ese de la marginalidad, que arranca por el debilitamiento de la familia, que arranca en esa situación. Por eso es que el Estado puede hacer mucho, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, ¿puede hacer todo? No, ese que usted dice quizás ya esté perdido. Lo que hay que hacer es acotarlo. Lo que hay que hacer es acotarlo del modo que se pueda, pero ir impidiendo la reproducción. Ahí está el tema. Bueno, uno dice Medellín. En Medellín hemos visto algunos procesos de ese tipo. ¿Resolvieron todo el tema en Colombia? No. No. Sí. Pero yo lo que digo es que, y eso lo he discutido a veces, por ejemplo, creo que el programa de barrios, por ejemplo, el Frente hizo muchas obras, todas desparramadas. Nadie sintió que habían cambiado nada. Yo, que no soy doctor en el tema, pero intuitivamente por lo que he visto en Colombia, por lo que he visto en Venezuela mismo, por lo que he visto en algún lugar de México, hay que buscar algunos lugares que sirvan de ejemplo y mostrar que hay barrios recuperables, ¿no? Y que ahí está el peso de un Estado como el nuestro, esas famosas experiencias escolares que tanto se discuten, que en Casaballe, que el liceo jubilar, el otro. Bueno, esos son puntos focales de algo que debiera ser más amplio. Es posible arrancar. Ahora, milagros no existen. Ahora, salgamos porque de ese... marginalidad hay en Nueva York y hay en París, ¿no? Sí. Vamos a entendernos, ¿no? Sí, no son un problema... No se han convertido en un problema para la seguridad pública. Vamos a verlo, ¿no? Porque además... Subamos un poco y vayamos a la clase integrada, ¿no? A los sectores integrados. ¿Usted piensa que, o está advirtiendo que el peso, el empuje que las redes sociales están teniendo en amplios sectores de la sociedad, más algunos fenómenos aparecidos en la política, están produciendo algo incipiente parecido a una fractura, ahora sí a la Argentina? No una fractura entre marginados e integrados, sino dentro de los integrados. Es otro tema que hace 20 años está instalado en la democracia occidental, y que es una herida sobre el concepto de representación. La democracia representativa, ¿en qué se basa? En que nosotros, ciudadanos, votamos y nombramos un representante, que es un partido político, el que más nos guste, que un diputado, un senador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está herido. Y para definirlo con un pequeño ejemplo, uno se encuentra con alguien, algún amigo que le dice, mirá, ¿sabes lo que le hice a este gobierno ayer? Tal, le dijiste eso, sí, que no estaba haciendo nada. Ah, bueno, está bien. ¿Hablaste con la calle? No, le metí un Facebook. Ah, le metiste un Facebook. Quiere decir que la calle no durmió anoche con tu Facebook, ¿no? Bueno, es decir, esto no es caricatura. Esa es la expresión de un ciudadano que siente que se representa a sí mismo. Que no precisa ir a un club político, ni a un partido, ni hablarle a un diputado y decirle, che, plantea este asunto. No, lo planteo yo. Y el ciudadano de los tiempos contemporáneos vive la falsa ilusión de creer que es parte del debate porque integra ese coro contradictorio de las vastas redes en las cuales transita todo, lo bueno, lo malo, tal, pero que no articula la opinión. Por eso es que los partidos políticos siguen siendo sustantivos para que haya una democracia estable. Y por eso mismo han pasado las cosas que han pasado. Vamos a hablar del Uruguay. En Francia, cuando sale Macron, bueno, que por suerte ha sido un buen presidente, pero es la primera vez en la historia que a la segunda vuelta no iban ni los socialistas ni los golistas. Primera vez, ni los republicanos ni los socialistas. ¿Quiénes iban? Una señora de ultraderecha y un muchacho joven, hijo de las redes y de la academia, ¿no? Es decir, eso es justamente lo que hemos llamado la crisis de la representación. Es un problema universal, complicado. Por eso aparecen los fenómenos tipo los Bolsonaros. Esa crisis de la representación o a veces, mire lo que le digo también, sí. O a veces hay un populista más astuto todavía, como Trump, que se mete dentro de un partido y lo toma por asalto. Ahora, esa crisis de la representatividad, como usted dice, comienza en momentos en que las redes no eran lo que son. Posiblemente con la caída del comunismo se empieza a gestar en la democracia occidental esa insatisfacción. Se empiezan a gestar, ¿por qué?
Porque cuando se cae el comunismo, ¿qué nos pasa? Que antes estábamos todos muy claros. Estabas acá, estabas allá. Y los de la tercera posición eran muy poquitos. Estás de este lado, sos demócrata, sos comunista. Luego, cuando quedó claro que solo había democracia liberal y que solo había economía de mercado y que ya no había grandes debates por la libertad, empezó una especie de nostalgia de las grandes causas. Entonces empezamos a discutir del PBI, que no puede emocionar a nadie, ¿no? O a discutir de otro tipo de cosas anecdóticas. Los factores personales empiezan a pesar mucho más que las ideas, porque ya las grandes ideas no estaban en juego. Y eso solo aparece o reaparece en lugares episódicos, Venezuela. Entonces ahí sí, tiranía o libertad, fantástico. Pero no es lo normal. Lo normal en este mundo es que estamos todos en un sistema aceptado, donde, vuelvo a decir, no estamos discutiendo las bases. Entonces hay una cierta nostalgia de grandes causas. Entonces por eso emergen otros temas que van creciendo. El fenómeno de la ecología, el fenómeno del feminismo, el fenómeno del ambientalismo, el fenómeno de la bioética, ¿no? Tan importante, ¿sí? Van adquiriendo un valor porque esas son hoy las únicas causas universales, ya no son aquellas. Pero esa nostalgia, grandes causas, hace que se debiliten. Es más, le pasa a las iglesias, también. Aquella iglesia articuladora, que tuvimos en América Latina, ¿no? Y hablo del Uruguay, donde la iglesia fue siempre pobre, todo el mundo sabe que yo no soy católico ni creyente, pero no discuto el enorme valor que tenía la Iglesia Católica acá como educadora, por ejemplo. Ahora, doctor, y como integradora social. ¿es posible? Y eso, no, pero déjeme terminar esto, porque es un concepto también muy importante en nuestro tiempo. Las propias iglesias han perdido valor como representación. Y hay una cosa que un gran sociólogo alemán, Ulrich Beck, muerto no hace mucho, escribió un libro notable que se llama El Dios personal. ¿Y eso qué quiere decir? La fe o la creencia no ha desaparecido. Las iglesias las cuestiono, las discuto. Mire el Vaticano nomás, el propio Papa es el primer cuestionador del Vaticano, ¿no? Entonces, eso ha decrecido, no la fe. Y cada uno siente su Dios. Es probable, y le pido una respuesta lo más corta posible, ¿es probable que estos fenómenos sean la señal del desgaste del principio del fin del sistema occidental que conocemos? Estamos fuera de cama hablando de Roma, ¿verdad? Todos los grandes imperios y los grandes modelos de sociedad tuvieron su época y su declive, ¿no? Sí. Pero ¿por qué cada uno en su época debió pensar que era eterno, verdad? No, la historia nos enseña eso, pero la historia nos enseña también que la libertad siempre termina predominando. Si uno mira la historia de Grecia, la historia de Roma, que son nuestras bases, también ahí uno encuentra la misma batalla por los mismos principios, por las mismas cosas. Encuentra el demagogo, encuentra el serio, encuentra el populista. Pisístrato fue en el siglo V en Grecia un demagogo. Y un demagogo populista, que se quedó con el gobierno. Mantenía la fachada de las leyes, pero hacía lo que quería. Pericles fue el gran demócrata. Organiza luego una democracia. Y el debate siempre es la libertad de los individuos. Ese es el centro. Y eso no va a cambiar. Porque los humanos seguimos siendo los mismos. Nos vamos a una tanda. Seguimos hablando de estas cosas superficiales con el doctor Julio María Sanguinetti. Seguimos en la mira con el doctor Julio María Sanguinetti. Después de muchos años, ¿aparece en el país la derecha representada con Cabildo? De algún modo sí, de algún modo no. Porque la pregunta es ¿qué es derecha? ¿No? ¿Qué quiere decir derecha? ¿Qué quiere decir izquierda? Uno dice, bueno, se supone que el de la izquierda hace predominar la justicia sobre el orden y la libertad, y el de la derecha a la inversa hace predominar la libertad sobre la justicia. Bueno, son conceptos muy variables. Uno puede decir derecha en la medida en que tenemos un general. Derecha en algunas cosas, sí, bueno, en algunos temas familiares, póngale de despenalización del aborto o ese tipo de fenómenos de bioética, por ejemplo, sí, el general Marinetti tiene una posición distinta a la nuestra, y de pronto en otros asuntos también, ¿no? Pero
digamos, eso es lo que podríamos llamar derecha, lo cual no quiere decir impopularidad, porque ese es el otro tema, porque es notorio que al general Manini lo votó mucha gente pobre, Claro. viendo en él Bueno, una figura de orden. yo creo que usted recuerda aquella mutación de los cantegriles, donde las banderas de Pacheco dejaron lugar a las banderas del MPP y Sí. ahora dejan lugar a las banderas de Cabildo, ¿no? Sí, O sea, hay sí. como una cosa muy cambiante en algunos sectores. Ahora, usted Pero esos dijo- sectores siempre están buscando lo mismo. Eso es lo que pasa. Depende de quién los interprete. Están buscando más seguridad y más tranquilidad para la vida. Entonces, son los sectores más afectados por la inseguridad. por eso mismo, son los sectores más afectados por la inseguridad, por las carencias de Estado, por las carencias de civilidad. Y entonces son los que buscan justamente en un líder al que sienten con más autoridad para hacer las cosas, y por eso han pasado esas cosas. Ahora, cuando usted dice, me puedo pensar, ¿no? La derecha y la izquierda, ¿verdad? Los Tupamaros en un momento tenían un proyecto de país muy parecido a los militares que los reprimían, ¿no? Muy nacionalista. No. Bueno, sí, se sentaron a hablar de los hilitos económicos y uno escuchaba hablar los tenientes de Artigas. Sí, sí. Los tenientes de Artigas se parecían tanto a los Tupamaros que sus Querido teniente. sus reuniones se volvieron hasta... Y ahora también Cabildo. Los Cabildo, unió en aquel momento. Sí, sí. Lo que los unió era en aquel momento el ataque al sistema democrático, el ataque a los políticos, por decirlo de algún modo más Y también grueso. aquella cosa del centralismo de Estados Unidos y Pero la se potencia, suponía, ¿no? bueno, sí, un cierto nacionalismo, Sí, ¿verdad? sí. Es verdad. Pero uno querían hacer una revolución socialista. Está bien, está bien. Pero la está base de bien, la reforma está agraria, bien. la abolición Pero de la quiero decir, propiedad, cosa Cabildo, que los Cabildo otros no. tiene cosas parecidas al MPP. Puede tener. Tiene cosas parecidas. Puede Usted tener. ve que Puede tener. las cosas que y son... en la medida en que están adentro de la ley, Sí. muy bien. No, dentro de la ley Ahí- sí, pero ahí puede está. ser que sean las cosas que son parecidas, sean aquellas cosas que tienen ribetes populistas. Hay que distinguir lo que es popular de lo que es populista. Sí. ¿Eh? Digamos, Pacheco fue un presidente popular, sin ninguna duda. En el 71 fue el más votado en la elección al término de su gobierno para la eventualidad de la reelección. ¿Era populista? No. ¿Por qué? Porque siempre se mantuvo dentro del sistema, porque no fue más allá de la ley. ¿Ejerció la autoridad? Sí. Pero, como dijo el propio general Sereñi, están sus declaraciones publicadas, nunca se pasó de la Constitución. Entonces, el populista es alguien que va vaciando las instituciones, mantiene la fachada, pero después va pasándose de la ley. Populista fue Chávez. Maduro ya no fue un populista, fue un simple dictador de un sistema prácticamente totalitario, ¿no? Porque Chávez lo eligieron, ¿no? No es que usurpó el poder, era un populista, fue vaciando las instituciones con el poder personal y ejerciendo el poder del Estado y el dinero del Estado al servicio de esa movilización con la cual sustituía la representación. Es decir, ya no era el Parlamento el que representaba, era la calle, era la asamblea. Ahora, a mí me llama la atención que usted quizá tenga una visión muy distinta de este Mujica que se abraza con usted y hace un proceso de querer tirar la democracia, ¿verdad?, a aceptar la democracia. Y la gente que sigue a Manini y el origen del maninismo impulsado por los sectores de los tenientes de Artigas hicieron el mismo proceso. Querían tirar la democracia, fueron claves en el golpe de Estado, le metieron una bomba a usted, sabemos que fueron los tenientes de Artigas, aunque nunca se formalizó, y ahora aceptan las reglas. Es un proceso parecido. Bueno, yo no sé si son lo mismo, porque Mujica es sí el mismo. Él es el mismo. Y el general Manini no es el mismo. porque en aquellas épocas no estaba el general Manini. Es verdad. Eran otros militares, eran otros capitanes. Pero las ideas son las mismas. Eran otras cosas, era otra gente. Los tenientes de Artigas piensan lo mismo. Era otra gente. Quizás, bueno, podemos decir que haya una corriente de simpatía que los emparentó por el lado del nacionalismo y de esa situación. Pero ¿se siente extraño son cosas muy distintas. ¿Pero no se siente un poco extraño integrando una coalición con él?
No, ¿no? no, mire, uno a los años, si algo para algo le ha servido el ejercicio democrático, es este. ¿Usted se acuerda que cuando el 85, toda mi campaña ponía siempre una frase de un gran liberal español del siglo XVII, López Bravo, que decía, de todo excluido se hace un enemigo. Y siempre hemos estado tratando de incluir. Cuando se discutía mucho qué iba a pasar con los Tupamaros, yo hablé mucho con el general Sereñi de este tema. Mucho, hablando de cómo había que darle un espacio de integración, ¿no? Y yo le digo esto, mire, nunca lo conté esto. Cuando en el 95 dije el mensaje y salí de la asamblea, estaba Mujica, quien yo no conocía. Era la época en que venía con la motito y de blue jean. Y cuando paso, me dice, cuente con nosotros. Bueno, nunca lo había contado esto, salvo en casa. Es decir, se habían incorporado al sistema, y eso es el gran tema. Adentro del sistema todos cabemos. Todo vale. Afuera del sistema, no, porque debatimos ideas. El tema es cuando nos pasamos, cuando no debatimos ideas. Por eso es que sí, lo que a veces preocupa es cuando gente que está dentro del sistema todavía glorifica el antisistema. Entonces, cuando sentimos un militar hablar algo de simpatía a lo que fue el golpe de Estado, nos horrorizamos. Y nos debiéramos horrorizar igual cuando alguna gente del MLN va a glorificar la toma de Pando, un episodio luctuoso, triste, delictivo, en que murieron Tupamaros, murieron policías. Totalmente, es verdad. Entonces, no se ve muchas veces con la misma luz. Eso es, porque no se suelen mirar las cosas. A mí me preocupa cuando un general parece darle evidencia de que estamos hablando de un general retirado. Sí, sí, está bien, pero igual. Cuando parece que está todavía con la nostalgia, me preocupa. Como me preocupa también estos otros. Está claro. Y desgraciadamente a veces hay una vara distinta para mirarlo. Sí. Y para entenderlo. Sí, en algunos sectores hay una vara distinta. Y bueno, dígame una cosa, sí me preocupa. El sistema tiene, en el sistema de justicia, no en la justicia, sino en el sistema de justicia, uno de sus pilares, ¿no? Y últimamente ha habido una serie de cuestionamientos muy fuertes, sobre todo al papel de los fiscales. ¿Usted advierte que los fiscales están haciendo mandados políticos y que el fiscal de corte es un mandadero prácticamente del Frente Amplio? Primera cosa. Una cosa es la justicia y otra cosa es la fiscalía. Sí, por eso hablo del sistema. No, bueno, sí, pero el sistema... Lo integran ambos. Los fiscales son poder ejecutivo, sí. No son poder judicial. Sí. Quiere decir que son funcionarios del poder ejecutivo, son funcionarios del gobierno. Con autonomía técnica, sí. Tanta autonomía técnica como tiene un cirujano del Hospital Pasteur, ¿no? Al cual no le pueden dar instrucciones sobre cómo operar, ¿no? O sea, tienen autonomía técnica, pero tienen que actuar dentro de un sistema y en el cual hay prioridades y hay defensa. Ahora bien, fiscales y jueces. Yo diría, en el Uruguay, hablo del Poder Judicial, hay independencia judicial. ¿Por qué? Porque no están subordinados al Poder Civil. Basta prender la tele y ver la Argentina para ver la diferencia. Ahora, ¿eso asegura la imparcialidad de cada juez? Ah, no, eso no. No, yo he visto que no. Mucho menos que la infalibilidad, la imparcialidad. Claro. Hay jueces que no son imparciales. Por ejemplo, eso que les parecía que estaba bien una ocupación sindical para hablar de temas militares, estaba fuera de la ley. No, y cuando hay un juez... Estaba respondiendo a un criterio de parcialidad ideológica. Sí. Y eso ha pasado. Yo he visto en otras áreas, en las áreas de familia se ve, se ve en las áreas de derechos humanos, se ha visto mucho también. Amodio es un gran ejemplo, ¿no? Cuando apareció el famoso Amodio, que nadie sabía dónde estaba, ni cómo existía, ni que si tenía rostro, el traidor, apareció el traidor, y al grito lo procesaron, la justicia lo procesó como un traidor, o sea, y al grito lo metieron para adentro. Era el mismo, parecía el mismo juicio que lo podían haber hecho los Tupamaros. Igual, y al grito lo metieron para adentro, y al grito después un tribunal dijo, no, pare, esto fue el grito, los liberó, y ahora hay que indemnizarlo. Está bien, pero ¿y los fiscales? Igual. Los fiscales, yo diría... igual o un poquito peor, en la medida en que debieran estar mucho más subordinados al concepto general de defensa de los principios generales del gobierno
que integran, con autonomía técnica, pero con eso. El fiscal de corte es un hombre inteligente, lo respeto, es un hombre honesto. También he tenido contacto con él, hemos discutido muchas veces, en el buen sentido de la palabra. Ahora, él también responde a algunas visiones que no son exactamente las de un fiscal. Por eso a veces se mete en lío y va hasta la polémica en el bar. Porque es un fiscal muy mediático, que le gusta eso. ¿Pero usted estaría por sacarlo? Mire, cada vez que alguien exagera, normalmente logra el efecto contrario. ¿No? Entonces, cuando alguien de Cabildo Abierto le dijo, hay que echar al fiscal, hasta yo escribí diciendo, señor, a un fiscal no se le echa el grito, porque tiene que probar usted que cometió una ineptitud muy fuerte o una omisión muy grave o un delito. Y ya vimos qué pasó cuando hubo que llenar ese cargo y no había acuerdos, ¿acuerdas? Por eso. Entonces, no, así no. Y yo mismo salí a oponerse, porque en esos casos se logra el efecto contrario. Y no crean que el fiscal ha cometido muchos errores a mi juicio. Sí, y se dijo el día famoso de la discusión en el Senado sobre Vanini y su desafuero, se dijo, y es un hecho, de que el fiscal, digamos, direccionó los turnos para que fuera un fiscal que hiciera una sentencia o un dictamen o una solicitud tan equivocada y tan parcial como la que hizo, ¿no? Bueno, pero entonces eso es una acusación bastante seria. Bueno, está, pero eso puede ser porque también el fiscal, bueno, respondía a su propia visión. ¿Es aceptable eso? Si fue así, le digo. Independiente sí, pero no necesariamente pero imparcial. Si fue así, ¿es aceptable dentro del juego democrático? Yo diría que no, pero quizás lo haga de buena fe. No es para Roja, dice usted. Yo no digo que lo estuviera haciendo de mala fe. De pronto el fiscal dijo, este es el fiscal que va a juzgar mejor este asunto. Yo personalmente creo que no lo fue. De repente el fiscal sí pensó, este es el mejor fiscal para esta causa porque es muy difícil, fenómeno. Resultó que era al revés. Pidió el desafuero del que había demorado y no del que consumó el ocultamiento. De ese no lo pidió. Bueno, entonces ahí doctor, ¿es ocurrió posible, lo que ocurrió. Usted ha bregado sin éxito para que la coalición multicolor se pudiera hacer en todos los departamentos del país, si hubiera pasado, hay intendencias que no se hubieran perdido, ¿no? ¿Usted advierte la posibilidad que en este país el sector de centro derecha, llamémosle como quien, no sé, fuera de la izquierda, pueda hacer una alianza del nivel del Frente Amplio? Mire, hay dos espacios. Hace 30 años cuando apareció la doble vuelta, el balotaje, recuerda que yo dije, bueno, esto responde a las familias ideológicas. Me dijeron de todo. Me hicieron un gran honor de atribuirme la autoría del concepto de la frase, que es de Michel Debré, el constitucionalista francés, que instauró eso en la Constitución de Gaulle. Y que él decía, la primera se vota con el corazón, la segunda con la cabeza, la primera se vota el propio, la segunda el familiar más cercano. Bueno, y eso ya ocurrió en el Uruguay y viene ocurriendo. Todos votamos al familiar más cercano. En lo que llamaríamos el espectro de la izquierda se consolidó. En el espectro del centro, no centro-derecha, del centro propiamente, donde puede haber más derecha o más centro, también lo hay en el frente, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver Astori con Castillo? Desde el punto de vista ideológico. Eso yo creo que se va de algún modo consolidando. Yo por eso hace poco decía, hay una especie de nuevo bipartidismo o una especie de espacio republicano que se ha ido consolidando de algún modo frente al otro. Y sí, yo creo que sí, creo que vamos hacia eso. Y dentro de eso también ocurre otra cosa, que también es importante. No hay partidos hegemónicos. Ni lo hay en un lado ni lo hay en el otro. Fíjese que en el frente han predominado tendencias todas distintas. La mayoría de una elección perdía la siguiente. Y perdía la siguiente. Y eso es bueno para la democracia. Y eso es bueno para la democracia. Y en el espectro de este nuevo espacio de centro también va a llegar a ocurrir. También va a llegar a ocurrir. Bueno, y no hay partido dominante. La prueba está ahora mismo. Ahora mismo. La coalición sacó en octubre 55%.
pero el Partido Nacional sacó 29%. Sí. Si fue la mayoría. Sí. Claramente, pero no tuvo un predominio como a veces puede parecer o como lo sugeriría esta elección municipal. De modo que, de algún modo, el sistema político va hacia allí, pero lo importante es que se preserven los partidos. Lo dije el otro día, cuando en la sesión en la cual presentamos la renuncia al Senado, lo dije, y cada día me convenzo más cuando miro el panorama. Los países donde los partidos se sostienen, donde se aguantan más allá de toda esta situación, preservan mucho más la estabilidad. Cuando los partidos se debilitan o desaparecen, empiezan altísimos riesgos para la democracia. Y lo estamos viendo en el mundo occidental. Ese mundo occidental, y ahora termino con una notita optimista, porque siempre hay que terminarla. Usted preguntaba en el bloque anterior, mire, sí, la civilización occidental va a seguir existiendo, porque después de todo es un himno a la libertad, porque tenemos de los judíos la obediencia a las leyes, tenemos de los cristianos la piedad, tenemos de los griegos la lógica racional y tenemos de los romanos la organización jurídica para convivir. Y eso al servicio de la libertad, eso es eterno. Después le ponemos los moldes distintos. Muchísimas gracias por haber estado. Y me voy con el compromiso de tener que devolverle este libro que me lo prestó amablemente porque yo quería leer algo serio de la Argentina en estos días y el doctor Sanguinetti me lo prestó, se lo prometo que lo leo rápido y se lo devuelvo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.